Buenos días, hoy es lunes 14 de marzo del año 2022. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la abogada Sofía Sánchez, asambleísta por la provincia de la Suay, electa por Pachacutic, licenciada en Ciencias Políticas y con una maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social. Señora Sofía, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Interesados en conocer algunos puntos de vista de usted como asambleísta, justamente de las labores, de las decisiones, de los tejes y manejes que se cumplen en la Asamblea Nacional. Ayer le escuchábamos al diputado independiente César Ron despidiéndose de la Asamblea Nacional. Entiendo que usted también estuvo en esa sesión, ¿o no? Sí. Ya, perfecto. La renuncia de Ron se debe al tema de la votación en combo por el caso de la amnistía. Le pregunto, ¿usted votó a favor o en contra de la amnistía? Comencemos por allí. Muy buenos días, Jaime, un gusto poder compartir con ustedes y sobre todo contarles de primera mano qué es lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. Con respecto al tema pues, que usted me comenta, es una pérdida para la Asamblea, sin duda alguna, la renuncia de César Ron, un asambleísta con una gran experiencia, que venía haciendo intervenciones interesantes. Recordemos que él, si bien es cierto, llegó con el Partido Social Cristiano, pero se deslindó de ellos en el caminar de los primeros días en la Asamblea Nacional. Entonces se consideraba pues un asambleísta, podría decirse, independiente. Entonces él tenía ciertas posiciones con respecto a distintos temas que no estaban siempre apegados al movimiento, al Partido Social Cristiano. Eso como un antecedente. Pues sobre el tema de las amnistías hay mucho que decir. Yo pertenezco a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, donde se trató el informe de las amnistías. Entonces tengo conocimiento pleno de lo que ha ido sucediendo. También tengo que decir que en la comisión fui una de las que manifestó que se tenía que tratar caso por caso. Eso era lo que se debía hacer, lo adecuado, porque sin duda alguna cada caso tiene ciertas características que lo diferencian uno de otro. Además de esto, yo solicité, y está en audios, que se pidan los expedientes a Fiscalía. El presidente de la comisión dijo que no era necesario. Es un compañero también pues, del movimiento Pachacutic, Fernando Cabascango. Entonces, en base a eso, él con la potestad que tiene de presidente, pues decidió eso. Claro, porque, doña Sofía, porque, discúlpeme, no es lo mismo una persona que haya intervenido, que haya participado en el incendio, por ejemplo, de la Contraloría General del Estado en octubre, y una persona que es perseguida por defender la naturaleza, por ejemplo. Así es, sin duda alguna hay una gran diferencia entre esos dos temas que usted acaba de tocar, Jaime, y es allá donde voy, ¿no? Nosotros estuvimos ahí respaldando al tema de los defensores de la naturaleza, muchos de ellos azuayos, muchos de ellos que han estado defendiendo el agua, defendiendo los territorios, que no tienen nada que ver con lo que ha sucedido en octubre, es completamente diferente. Y quiero aquí hacer énfasis a un azuayo, Víctor Guayas, que murió en la masacre que hubo en la cárcel de Guayaquil, abusando de la prisión preventiva, porque lo que sí tenemos que decir aquí en nuestro país, que los jueces abusan de esta figura de prisión preventiva y mueren personas que son inocentes. Ese caso no va a remediar absolutamente nada. Ese caso fue un crimen que no tiene nombre, y que el Estado tendrá que responder. Ahora, entonces yo voy a ese análisis y digo, bueno, ¿qué es lo que pasa y quién está hablando de Víctor Guayas? ¿Quién está hablando que tal vez a él se le debía de dar una amnistía mucho tiempo atrás y que eso no sucedió? A él se le debía haber liberado o tratar su caso con más, yo diría, agilidad. Premura, urgencia. Y así es, mucha gente murió estando
en prisión preventiva. Entonces, ¿quién habla de eso? Muchos se han pronunciado sobre el tema de las amnistías, muchos se han pronunciado diciendo que es injusto por el tema que sucedió en Quito, la Contraloría y todo, pero ahí estuvo gente inocente. Ahí está gente que no debía de estar con ningún proceso. Entonces, en ese sentido, nosotros estuvimos defendiendo eso. Al tratar todo en bloque, porque como usted entenderá, ahí son votos y algunos se beneficiaron de que eso se trate en bloque, nosotros no podíamos votar en contra de gente inocente. Y yo ahí sí me voy a ratificar. Justo nosotros tuvimos el pedido de 4 casos de Azuay, defensores de la naturaleza, incluso algunos pertenecían al colectivo Yasunidos, fueron ellos los que presentaron las solicitudes. Nosotros no podemos dejar a ellos sin una amnistía porque es gente inocente. Entonces, claro, ahí se pone en una balanza, ¿no? ¿Qué es lo que pesa más? Pero yo siempre voy a poner el ejemplo de Víctor Guayas, ¿no? ¿Quién responde por esa vía? ¿Qué va a decir el Estado? ¿Qué dice el sistema judicial? Que abusando de esa prisión preventiva hubo gente que murió. ¿Y sabe cómo murió él? Pusieron dinamita en su celda. Eso es lo que sucedió en ese motín que hubo en la cárcel de Guayaquil. Entonces, claro, los pronunciamientos de algunos colegas asambleístas podría decirse y lo voy a aceptar aquí, no estuvo bien que se trate todo en bloque. Incluso yo había dicho que se pida una prórroga de tiempo en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, porque ahí estaban casos, por ejemplo, hubieron 268 amnistías, pero también estábamos tratando un indulto. El indulto era el caso de un maestro que había abusado sexualmente de, me parece, 7 niñas en una escuela. Entonces, imagínense si el día ese día de las amnistías se le incluía a él en el indulto. Entonces, no, más bien ese caso sí se separó y hubieron, me parece que son 5 casos que no están dentro de este informe de amnistías que se aprobó ese día, sino eso va a ser tratado en otra sesión, porque habían estas particularidades. Casos de secuestro también que debían haber sido analizados, estos fueron también separados, los 5 casos, pero así se debía de haber separado todos. Entonces, bueno, ahí hay intereses de ciertas bancadas donde querían que se incluya a todos. Intereses políticos, señora Sofía, lo que buscan es la impunidad de los delitos cometidos. Así es. Yo en eso voy a compartir con ciertos legisladores, pero lamentablemente por nuestros defensores de la naturaleza, por nuestros defensores de territorio, porque la gente, si usted quisiera que a veces a detalle la gente no conoce esas minuciosidades que son importantes saber. Gente que estuvo defendiendo su tierra, gente que llegaron a empresas mineras a quitarles lo único que tenían. El agua que se ha defendido en Azuay. ¿Por qué? Porque Azuay es la provincia más afectada con el tema de la minería, con el tema de la defensa del agua, que lo venimos diciendo durante muchísimo tiempo, que esto no es una lucha de una persona, esto es una lucha de muchos colectivos, de muchas personas que están defendiendo eso en Azuay. Entonces, nosotros no podríamos votar en contra y esa siempre va a ser la justificación, ¿no? Y otra cosa le voy a decir, ¿no? En el tema de octubre de la Contraloría, que muchos han manifestado ese tema y que es de suma importancia y preocupación, y eso es lo que sale a los medios y probablemente se convierte en un tema mediático, todavía eso ni siquiera son hechos probados, ¿no? Eso está en una investigación que ha quedado ahí. La justicia no actúa con agilidad y por eso nosotros tenemos un sistema judicial que debería modificarse. Nosotros hemos tenido varios análisis del trabajo que está haciendo el Consejo de la Judicatura. ¿Cuándo se cambia todo ese sistema que trabaja con la lentitud? A propósito de este tema, aprovecho, antes de continuar con el tema de la Asamblea Nacional, ¿usted está de acuerdo o comparte el criterio del presidente, por ejemplo, Lasso, y de muchas personas más, que piensan que el Consejo de la Judicatura debería desaparecer porque no le hace ningún favor al país? Bueno, aquí habrían 2 opciones, ¿no? O desaparece el Consejo de la Judicatura, pero ¿quién va a asumir esas funciones? O se reestructura el funcionamiento y las competencias que tiene el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Conversábamos el otro día con el presidente de la Corte Nacional, que a propósito es Iván Saquicela, y él nos manifestaba que tiene esa misma postura, ¿no? Porque quienes hemos sido abogados
y ejercemos la profesión, sabemos que el sistema judicial tiene un sistema caduco. ¿Cómo es posible que usted llega a ver un archivo y que el archivo ya no está? Tienen un sistema supuestamente centralizado, no se agilita la obtención de los Vea usted procesos lo que judiciales. pasa aquí, señora asambleísta, lo que pasa en Cuenca, en la función judicial de la SOAI. Las colas para entregar un documento, 2 horas, 3 horas, eso no es eficiencia pues, del Consejo de la Judicatura. Nosotros deberíamos Y la gente pregunta avanzar ¿hasta cuándo tanta ineficiencia? Así es, y si es que entramos a revisar eso, sabemos que esas son acciones del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura tiene la competencia para poder realizar actividades que agiliten esos procesos. El problema es que ha estado sentada ahí gente en el Consejo de la Judicatura que no tiene la experiencia, no conoce la realidad que pasan los abogados en libre ejercicio. ¿Por qué no avanzamos a un sistema ya? Usted sí ha vivido eso como abogada. Así es. Yo ejercí la profesión mucho tiempo bueno, no mucho tiempo, soy joven, pero sí ejercí la profesión desde el 2013 hasta el 2019 y teníamos esos conflictos, ¿no? Esos conflictos sumamente grandes. ¿Por qué no avanzamos hacia la digitalización? Un expediente electrónico que nos permita tener un acceso en la web. ¿Por qué no se avanza hacia eso? Y esa es la idea que en un inicio se tenía con el Consejo de la Judicatura. ¿Qué es lo que está pasando? Que ahí está gente que no conoce de la realidad, no conoce del ejercicio de la profesión, y eso es lo que tiene que cambiar. Lamentable lo que sucede en la función judicial de la SOAI, por decirlo menos. Pero volviendo al tema de la amnistía en Combo, el pueblo ecuatoriano, yo creo que en su gran mayoría, está indignado con la Asamblea Nacional y quiere que se vayan todos, que venga la muerte cruzada. Bueno, justamente cuando nosotros ingresamos a nuestras funciones, acarreamos yo diría, esa visión de la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional que terminó con el 2% de credibilidad y ha sido complicado y ahora que la gente cambie ese concepto. No tiene menos, eso sí lo hemos visto en encuestas, no tiene menos. Y yo le puedo decir algo, ¿no? Yo quisiera que en algún momento la prensa comunique cómo se trabaja acá en la Asamblea Nacional, porque cuando uno está de fuera tiene otra visión, ¿no? Y realmente me incluyo, ¿no? Cuando estaba yo afuera tenía una visión que los asambleístas... Pero tienen ¿Qué es lo que hacen? Están ahí sentados horas de horas. Eso es lo que tal vez la ciudadanía conoce. Pero tiene la presidencia un equipo de comunicadores y los asambleístas también, entiendo, tienen comunicadores, pero si no informan. Bueno, nosotros sí tenemos un equipo, uno elige qué características le da a su equipo. Dentro de mi equipo yo tengo un comunicador. Hemos estado haciendo todo el esfuerzo para comunicar, para informar a la gente qué es lo que se está haciendo acá en Quito, y sobre todo también el trabajo que lo estamos haciendo en territorio. Es un trabajo bastante complicado acá. Tenemos sesiones lunes, miércoles y viernes de la comisión, martes y jueves del pleno. Hacemos un análisis, los términos, los plazos para aprobar una ley son bastante extensos. Sin embargo, a veces eso es complicado, informar a la ciudadanía para que entienda cuál es el proceso que debemos de nosotros seguir acá en la Asamblea Nacional. Esperemos que la imagen de la Asamblea en algún momento cambie. Acá hay legisladores muy valiosos, acá hay gente que sí estamos realmente trabajando, y que nosotros vamos a hacer una rendición de cuentas el día sábado. ¿Usted está de acuerdo con la muerte cruzada? Bueno, esa es una decisión que lo tomará el presidente si él cree en algún momento necesario. Sin embargo, si es que eso se da, pues nosotros estamos dispuestos a lo que se decida. Sin embargo, creemos que estamos haciendo un trabajo acá bastante, yo diría, extenso, positivo, bueno en cuanto a las necesidades de la provincia de La Suay. Hay un porcentaje significativo de jóvenes asambleístas actualmente. Sí, es importante el aporte de los jóvenes que hemos hecho acá, que es diferente a lo que se ha hecho en los diferentes años. También hay un porcentaje que ha crecido en la participación de las mujeres. Todavía no hay la igualdad de condiciones, hay más hombres que mujeres. Sin embargo, sí hemos avanzado un poquito más en ese aspecto, y yo creo que eso le hace bien a la Asamblea Nacional. Los jóvenes, las mujeres, tenemos
otra visión del trabajo, otra visión de la normativa, otra visión de lo que está sucediendo en territorio, que es lo más importante. ¿Y usted ha sentido acoso en la Asamblea Nacional? Bueno, más que acoso, a veces yo siempre digo, ser mujer y hacer política es complicado, pero ser joven, ser mujer y hacer política es aún más complicado, porque claro, siempre están los gran experimentados que piensan que lo saben todo, pero nosotros Los que acá venimos a imponen, hacer un trabajo los que creen que importante saben todo e imponen e imponen, las así es, decisiones eso ha sucedido políticas. Si no acá. votas así, te vas fuera. Así es, sin duda alguna nosotros lo hemos hecho con mucho criterio y lo que sí le voy a decir, Jaime, acá, que hay también un criterio erróneo, que la Asamblea solo actúa de acuerdo a temas políticos y eso ha hecho que a veces tengamos decisiones erradas en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque lo político no puede estar alejado de la norma, no puede estar alejado de lo legal, tiene que los dos, lo político y lo legal, llegar, yo siempre digo, a un consenso para tener luego resultados positivos, que es lo que ha ido sucediendo a veces, ¿no? Que aquí se hacen propuestas demagógicas, populistas, propuestas mentirosas. ¿Por qué? Porque al final saben que no pueden cumplir, porque probablemente existe una prohibición legal y así un sinnúmero de acciones, ¿no? Mi profesión no me da para eso y siempre lo digo en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, debatimos la reforma a la ley orgánica de apoyo humanitario esta semana que pasó y habían colegas asambleístas que quieren proponer cosas que no se puede hacer de acuerdo a la ley y caen en propuestas demagógicas que probablemente en ese momento la gente aplaudirá, pero luego quedan como legisladores mentirosos porque eso no se puede cumplir. Y eso es lo que ha ido sucediendo acá en la Asamblea Nacional. Cambiemos de tema, se nos acaba el tiempo. El 20 de marzo, la Corte de Justicia de la SUAY cumple 200 años de vida de su fundación. El 31 de octubre del 2011, el Consejo de la Judicatura resolvió declarar a Cuenca como sede permanente de la Escuela de la Función Judicial. Esta resolución fue ratificada el 30 de octubre del 2020. Usted conoce el tema. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Solo teoría, la Escuela de la Función Judicial, todo en Quito. ¿Qué criterio tiene? Bueno, Jaime, qué bueno que toca ese tema. Muy pocos medios de comunicación han hecho eco de esto y es de suma importancia que los azuayos conozcan que nos vienen haciendo ofrecimientos que a la final no se cumplen. Y esto es parte de este centralismo que se vive acá en la capital y que en algún momento los azuayos tenemos que reclamar lo que es nuestro. Tuvimos toda esa información, nos hicieron llegar y nuestra competencia que tenemos de fiscalizar, hemos iniciado un proceso ya de petición de información al Consejo de la Judicatura, porque ellos son los responsables de esto, ¿no? De hacer estos ofrecimientos, que a la final el judicial tenía que estar en la ciudad de Cuenca y lamentablemente está funcionando acá en Quito. Yo visité el lugar, las instalaciones, he hecho esta petición de información y lo que ellos nos han sabido, y lo más grave no, es que acá trabajan alrededor de más de 250 En personas que han Quito, sido pero contratadas en esta escuela, para sí, en para Quito, la Escuela de la Función plazas para Judicial. la escuela de la función judicial. Aquí solamente hay Plazas, letrero. aquí, claro, queda el letrero en la ciudad de Cuenca y lamentablemente esas son plazas que nos pertenecían como a SUAY. Todo esto debía de estar funcionando acá. Ellos han manifestado pues que en un inicio no había el espacio, que ahora pues están analizando el tema porque qué van a hacer con los contratos de la gente que se hizo acá en la ciudad de Quito. Eso es un problema que ellos lo Falso. tienen que asumir porque ellos no Perfecto. cumplieron con la resolución que ellos mismos lo hicieron, porque Se capaz si no manejan, ofrecían. señora Sofía, se manejan otro tipo de intereses. Así es, si es que ellos no ofrecían nada, hoy nosotros no estaríamos reclamando absolutamente nada. Sin embargo, este fue un ofrecimiento, como usted lo dijo en el 2013, que fue ratificado en el 2020, pero claro, cuando hay las sesiones solemnes, cuando hay estos actos por quedar bien, lo manifiestan así al público y a la final no se llega
a cumplir. Yo creo que más allá de una posición y un pedido de información que nosotros lo hagamos como asambleístas, aquí tenemos que unir fuerzas. Yo diría que alcaldía, prefectura, no solo Sofía Sánchez como asambleísta, sino los 5 asambleístas. Eso es lo que preocupa, ¿no? La falta de interés sobre este tema que es fundamental para Cuenca, a excepción de usted y de alguien más que he averiguado preguntando. Las autoridades no tienen ningún interés, no le dan ninguna atención. El Consejo de la Judicatura no le para bola a los reclamos que hacen. La situación así no se puede manejar un Consejo de la Judicatura que respeta sus propias decisiones. Así es. Jaime, y aquí sí quiero hacer énfasis justo en este tema, ¿no? El Consejo de la Judicatura tiene que cumplir la normativa, tiene que cumplir las resoluciones, no lo hace. Le voy a contar un detalle también. En el tema de los notarios, donde todo el mundo conoce que se jugaron muchos intereses, los notarios están prorrogados sus funciones ya muchísimo tiempo. La asamblea anterior dejó haciendo una reforma en un artículo pequeño diciendo que ellos pueden ser evaluados y seguirán en su cargo. Pero ahí hay muchos temas de interpretación. ¿Cómo se analiza esa norma? La ley, la Constitución dice que ellos podrán estar 6 años en ese periodo y que se tiene que llamar a concurso. Y eso se tiene que cumplir. Nosotros no podemos tener la norma solo en un papel y con ese papel hacer lo que nos da la gana. Entonces ahí está toda esa evaluación al Consejo de la Judicatura, porque la Escuela de la Función Judicial es una de las aristas que ellos tienen como un problema que no han cumplido, pero tienen la norma ahí, tampoco la cumplen. Entonces ahí sí llega un llamado de atención. Tuvimos una reunión hace pocas semanas con el director Darío Ordóñez, estuvieron también representantes de los judiciales que exigían el tema de la Escuela de la Función Judicial. Él ha hecho una gestión importante con la academia, solicitando ya el espacio. La rectora de la Universidad de Cuenca le ha dado el espacio. Hay el espacio, conozco que ya hay el espacio físico. Así es. Pero que esa era la justificación de Quito, diciendo que como no hay el espacio, entonces por eso la escuela no se trasladaba. Nosotros estamos exigiendo esto, estamos realizando estas peticiones. Ahora yo voy a tomar la iniciativa de, con todas las autoridades que se quieran sumar, los otros asambleístas, también alcalde, prefecto, porque esto es algo que hace bien a toda la provincia. Y que le beneficia a la ciudad de Cuenca, le beneficia a la ciudad de Cuenca. Entonces, principalmente aquí deberíamos tener también el accionar del alcalde que se sume, concejales que se sumen y hacer este pedido conjunto. Hay que hacer fuerza. ¿Por qué, Jaime? Porque le digo una cosa, la potestad de decidir si el día de mañana el Consejo de la Judicatura, voy a utilizar un término que no está tan adecuado, pero lo tengo que decir, si le da la gana, saca una nueva resolución y manifiesta que la Escuela de la Función Judicial va a estar en Quito, que extraoficial ya nos dijeron que así va a ser, porque no saben cómo zafarse el tema laboral de los más de 200 contratos que tienen con la gente en Quito. Entonces, ¿qué pasa? Si ellos mañana hacen eso, nosotros estamos condenados a aceptar porque ellos son quienes tienen la potestad de hacerlo. Pero antes de que eso suceda, tenemos que sumar esfuerzos, hacer fuerza, todos los que estemos interesados en el ASUAY, y solicitar que se cumpla. Hay que exhortarles y que se cumpla lo que ellos manifestaron en la resolución. La tercera transitoria de la resolución del Consejo de la Judicatura establece que la Escuela de la Función Judicial, con toda su estructura orgánica, debió estar en Cuenca en marzo de 2021. Hasta la fecha, absolutamente nada. Las autoridades le están debiendo a Cuenca. Le están debiendo a Cuenca que no se crucen de brazos, que hagan respetar a la ciudad. Jaime, y no solo eso, yo le digo algo. Nosotros como azuayos estamos abandonados de cierto modo, ¿no? Este centralismo nos está matando. No solo en este tema. Mire, usted se va a hacer un trámite al MAGAP, ingresa un oficio. No, dice, este oficio tiene que irse a Quito. Y uno tiene que estar esperando, y la gente que viene de la ruralidad trasladándose a Quito a gestionar, a golpear puertas. Por Dios, ¿para qué estamos pagando
remuneraciones a gente entonces en Cuenca, en el Azuay, que no tiene la potestad de decidir, de firmar un oficio. ¿Para qué? ¿Dónde está supuestamente? ¿Para qué sirven las coordinaciones zonales? Pura burocracia, pura ¿Para qué? burocracia. ¿Para qué hemos creado eso? ¿Para qué estamos En las gastando? instituciones públicas le dicen cuando se acude a pedir información, cuando se solicita una entrevista, no tenemos permiso de Quito, tenemos la prohibición de dar declaraciones. Pregunte usted en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a ver si le quieren dar alguna información. No, y el IES es una de las instituciones que más complica la vida a los ciudadanos, ¿no? Porque todo es no, se tiene que ir a Quito, Quito tiene que emitir la resolución, nosotros no podemos. A ver, entonces, ¿para qué están las instituciones en las provincias? Nosotros estamos haciendo un análisis bastante grande con respecto a este tema porque queremos presentar una propuesta de ley que nos permita asentar en los territorios la potestad de que las instituciones puedan decidir o de no estamos pagando y gastando presupuesto del Estado en sueldos que realmente no tienen sentido, de que estén en las provincias y todo se tiene que ir a Quito. Entonces hay que dejar esa burocracia. Instituciones llenas de burocracia, pero que no pueden hacer un mínimo trámite. Un mínimo trámite. No tienen poder de decisión, no tienen poder de decisión y eso complica a los ciudadanos porque por algo están en las provincias. Y aquí vamos más allá, ¿no? La gente que viene a hacer un trámite en la ciudad de Cuenca, en las instituciones, probablemente también viene de los cantones más pequeños, de las zonas rurales. Imagínense ellos trasladarse, ya se están trasladando a la provincia. Ahora trasladarse a la capital porque del MAGAP no responden en 2 meses. Vaya al municipio y vea el caos que existe en la tramitología por un simple papel. Vaya, regrese mañana, la próxima semana, vuelva luego. Hoy no está aquí la funcionaria, la próxima semana tal vez, malas caras, malos tratos, terrible la situación que se vive. Eso no ha cambiado y fue uno de los ofrecimientos de varios candidatos a la alcaldía, ¿no? El tema de eliminar esa burocracia en los trámites. Yo creo que tenemos que ir avanzando también ya a esa área digital que nos permita tener trámites, que usted lo pueda hacer también de manera digital y esperemos ir avanzando en eso. Yo creo que hay mucho todavía por hacer, hay mucho por avanzar y nosotros estamos en ese camino. Le digo, Jaime, yo espero que se reivindique esa confianza en la Asamblea. Hay muchos jóvenes que hemos llegado acá, muchas mujeres que estamos con esos anhelos de que se crea en la política, porque muchos jóvenes tienen que involucrarse en política. Para mí fue una decisión bastante compleja involucrarme en política porque uno corre muchos riesgos acá. Estar acá no es fácil, estar en mi posición no es fácil, pero estamos asumiendo ese riesgo. Y jóvenes asambleístas que no pueden dejarse manipular, pues. Así es, nosotros acá estamos firmes, Jaime, con ese compromiso, con esa convicción y sobre todo siempre haciendo un análisis técnico, legal, de lo que puede pasar, de lo que no puede pasar. Yo les invito a que vean qué es lo que sucede en nuestra comisión, hacer un análisis bastante a detalle para tomar una decisión y que realmente no lleguemos acá a cerrar a manos, sino que nuestro voto sea con criterio. Bien, se acabó el tiempo, ¿no? Entiendo que tiene un compromiso usted. Por eso sí. le voy a pedir que en los próximos días, la próxima semana, volvamos nuevamente para tratar temas relacionados puntualmente con Cuenca y la provincia de la Azuay. ¿Le parece? Sí, Jaime, con gusto a las órdenes. Usted hace un trabajo bastante bueno. Justamente yo estaba revisando que tenía una revista suya de hace bastantes años, cuando yo soy exfutbolista profesional. Entonces, unos reportajes que usted nos había hecho como selección deportiva de la Azuay de fútbol, así que tengo un grato recuerdo de eso. Felicito su trabajo siempre profesional y pues acá a las órdenes para irles contando. Es necesario que ustedes conozcan de primera mano qué es lo que estamos haciendo los asambleístas de la provincia de la Azuay. Bien, gracias a la abogada Sofía Sánchez. Desde siempre y hasta siempre. Cuídese mucho y a las órdenes, Jaime. Un abrazo.